Ok, muy buenos días. Vamos a empezar con el tema de esta semana. Recordarás que en la semana pasada lo que nosotros hicimos fue un análisis bastante breve y sustancial, sin embargo, de la diferencia entre varios conceptos de termodinámica, como son calor, temperatura, energía térmica, escalas de temperatura y la escala más importante, que es la escala Kelvin, que da como resultado una idea genial de que existe algo llamado cero absoluto. En el lugar, bueno, en la circunstancia en la cual pues los objetos estarían sin movimiento totalmente, porque al no tener nada de temperatura, pues entonces no tendrían nada de energía cinética, y eso es bastante curioso. Después veremos que el cero absoluto es solamente un concepto que teóricamente no se puede alcanzar, y es de las cosas fascinantes de la física, ¿no? Es decir, uno puede pensar que todo tiende a seguir, sin embargo no, o sea, la naturaleza también tiene sus propios límites, y en temperatura la escala Kelvin nos dice cuál es su límite. Bien, ese fue el breve paréntesis de los capítulos anteriores. Ahora, sin embargo, toca el tema de dilatación térmica. ¿Qué pasa con los objetos cuando se someten a un cambio de temperatura? En palabras simples, cuando un objeto como este que tengo acá, un objeto de cualquier forma que está compuesto por varias moléculas o partículas dentro de él, tú sabes que se encuentran unidas unas con otras, muy cerca unas de otras, y yo voy a poner una fuente de calor aquí abajo, una velita. Ahí está esta velita está intercambiando calor de aquí abajo hacia arriba, y al intercambiar calor lo que hace es aumentar la energía térmica de las moléculas que componen a este objeto. Entonces, las moléculas que se encuentran aquí adentro empiezan a vibrar, a pegarse unas con otras, empiezan a chocar, y lo que va a pasar en todas las moléculas es que van a empezar a adquirir o van a necesitar mayor espacio para moverse, ¿sí? Es como cuando las personas se encuentran en un baile, ¿no? Y están todas apagadas, de repente está Tigres del Norte, empiezan a tocar, la gente empieza a bailar, y pues todos apretados no se puede. Entonces, poco a poco, si tú algún día has ido a un baile, no de los Tigres del Norte, de quien tú quieras, del grupo de Edwin, el que sea, pues te darás cuenta que conforme va pasando el tiempo, la gente va adquiriendo un poquito más de espacio alrededor para bailar. ¿Por qué? Porque se están moviendo, están en movimiento. Bueno, pues lo mismo va a pasar con las moléculas aquí adentro. Van a empezar a bailar, van a empezar a moverse, y eso requerirá de más espacio. Entonces, por esa razón es que al tener al principio una forma definida, esta se va a incrementar cuando aumenta la temperatura. Sin embargo, lo contrario también pasa. Todos los objetos se encuentran vibrando internamente en sus moléculas. Cuando yo retiro calor, bueno, energía térmica en forma de calor de este objeto, ahora la extraigo, lo que va a pasar es que el tamaño de ese objeto se va a reducir un poquito, ¿sí? A veces es muy evidente ese cambio de tamaño, y otras veces es casi imperceptible, dependiendo de las propiedades de este material. ¿Cuáles son algunos ejemplos de que esto sucede así? Bueno, los puentes son un ejemplo. Un puente tiene estructuras rígidas actualmente hechas por vigas de materiales duros y metálicos, como son el acero, el hierro o algunas aleaciones por el estilo. En los puentes lo que sucede es que, si aquí tú imaginas una vista aérea del puente, ahí está una vista aérea, no es un continuo. Tú vas a observar que se encuentran huecos cada cierta distancia. Este pedacito es hueco, no hay nada. De hecho, tú puedes ver hacia abajo, puedes agarrar una moneda y tirarla por ahí, y se va a ir al fondo. ¿Por qué razón dejan esos huecos? Bueno, por la razón de que las vigas de metal que están incrustadas ahí, pues con el calor, en las temporadas de más calor, crecen, y entonces, si estuvieran completamente juntas, lo que va a pasar es que pues van a crecer y van a deformar el puente, y eso es bastante peligroso. Sin embargo, si yo dejo un espacio entre una y otra, van a crecer y posiblemente se lleguen a alcanzar en algún punto, pero no va a pasar de ahí, ¿sí? Hay un rango de temperaturas, esta distancia está calculada, así que no tiene que pasar nada grave. Otro ejemplo son las cerraduras. Es un ejemplo un poquito más común, no sé si aquí, en la zona, digo, siempre hace calor, pero esto pasa por lo regular cuando hay una época de frío. Tú traes las llaves en tu bolsa, están a una temperatura relativamente alta con respecto al exterior, porque están cerca de tu cuerpo. Llegas a tu casa, la puerta de afuera, en la madrugada, por ejemplo, muy de mañana, y a la hora de meter la llave vas a notar que hay una cierta dificultad para meterla o para sacarla. ¿Por qué razón? Porque la cerradura, el cerrojo, al estar bastante frío, lo que hizo pues fue contraerse un poquito, pero ese poquito es suficiente para percibirlo al momento de meter la llave
verás que cuesta un poco más en comparación con días de verano. Actualmente tú llegas a tu casa, metes la llave y ya está. Suena como un hueco, tú la puedes jugar un poquito. ¿Por qué? Tiene suficiente espacio, creció, ¿no? Creció toda esa estructura. Y tu llave se encontró una temperatura menor. No quiere decir que se haga completamente grande, pero sí pasa. Otro ejemplo que no puse acá y que es muy fácil de ver, sobre todo en las casas de interés social, es el piso. O si en tu casa pusieron piso de loseta, si lo pusieron mal, verás que el piso se botó. ¿Cuándo? En temporada de calor. Eso nunca va a pasar en temporada de frío. El calor lo que hace pues, es que la cerámica o los materiales se calientan, se hacen más grandes, entonces requieren espacio y se empiezan a botar unos con otros. Es un fenómeno de dilatación térmica. Otros son los calentadores. Los calentadores de agua, los boilers antiguos, no los solares, utilizaban un sistema de un pequeño aro metálico que estaba cerca del interruptor, bueno, el interruptor que apagaba el fuego. Entonces, cuando la llama calentaba, aquí estaba la llama calienta este interruptor metálico, se hace más grande, crece, llega a este punto, activa el interruptor y la flama se apaga, diciéndote, pues ya llegó una temperatura suficientemente alta, tu agua está suficientemente caliente para que te bañes. Bien. Y último ejemplo son las vías del tren. Aquí se borró, vías del tren. Si tú tienes la curiosidad de hacerlo, te invito a que lo hagas, googlea vías del tren dilatadas o dilatación térmica de vías del tren o alguna malformación de las vías del tren en temporada de calor. Puedes googlear alguna cosa de esas y vas a observar el cambio que hay. Las vías del tren en temporada normal de invierno, otoño, pues se encuentran completamente rectas. Mientras que cuando son temporadas de intenso calor, las vías se encuentran deformadas. ¿Por qué? Pues porque al calentarse demasiado y no tener facilidad para extenderse de manera lineal, por ser unas estructuras rígidas unas con otras, pues lo que empiezan a hacer pues, es deformarse, ¿no? Empiezan a buscar por dónde crecer. Y lo que hacen es formar ese tipo de figuras. Búscalo y es, bueno, desde mi punto de vista es bastante curioso ver todo eso. Ahora bien, a lo que a nosotros realmente nos va a interesar pues es el punto de dilatación lineal y es lo que hablaremos a continuación.